cuidados intensivos y tú dices eso que uno ya le teme, lo intubaron. ¿Qué significa eso? ¿Y qué riesgo tiene eso? Uno de los problemas más importantes que tenemos en el día de hoy con el problema de las enfermedades respiratorias agudas, como es el caso del síndrome respiratorio agudo provocado por el COVID, es precisamente que el paciente pues, puede terminar en una insuficiencia respiratoria. Insuficiencia, su palabra lo indica. No es suficiente la capacidad de ventilar para mantenernos con los tejidos funcionando adecuadamente. Ay, nuestro cerebro no funciona adecuadamente, entonces el corazón no funciona adecuadamente. Se intoxica nuestro cuerpo con una baja concentración de oxígeno, una cantidad excesiva de CO2. Y entonces es necesario provocar la intubación, que es colocar un tubo de plástico a través de la nariz o de la boca. Normalmente lo hacemos a través de la boca, pero también se puede hacer a través de la nariz. En contadas ocasiones hay que hacer una abertura a nivel de la tráquea, hacer una traqueotomía. Aquí en la garganta. En la garganta, correctamente, licenciado Eladio Hernández, correctamente. Cuando el paciente va a permanecer más de una semana, por ejemplo, intubado, entonces se hace una abertura en el cuello, en la tráquea, para así no lastimar las cuerdas vocales, las cuerdas que nosotros estamos utilizando en este momento para poder hablar. Entonces, esa manera escúchame mi ignorancia, fundamental. Cuando se mete ese tubo. Escúchame, Eladio, déjame concluir la idea. Esa estructura de plástico que es un tubo, tubo que lo vamos a conectar del paciente, porque hemos introducido el tubo a la tráquea, y entonces la tráquea va a pasar a los bronquios y los bronquios a los pulmones. Entonces va a llevar oxígeno a los pulmones y los pulmones van a devolver para sacar el CO2 que ya se ha utilizado. ¿El CO2? El dióxido de carbono, que es ya un gas tóxico que nosotros pues necesitamos sacarlo del cuerpo para pues la dinámica normal de la vida se da cuando el metabolismo, el uso de la célula, pues produce este gas y hay que sacarlo. Entonces, evidentemente, Eladio, que cuando nosotros hablamos de que una persona tiene una insuficiencia respiratoria tal que hay necesidad de intubarlos, entonces hablamos de que las situaciones son críticas. Y yo creo que una de las razones por la que estamos viendo tantos problemas con el COVID es el tema de la insuficiencia respiratoria. El otro es el tema de los trastornos que se dan con pacientes hipertensos y diabéticos, por ejemplo, que tienen unos resultados muy malos. El paciente que tiene los fenómenos tromboembólicos, que pueden tapar arterias de tamaño pequeño, y esas arterias, si son arterias de un músculo, no pasa nada, pero si son las arterias del corazón, entonces van a provocar un infarto cardíaco, o si van hacia el cerebro, como en el tema de hoy que vamos a estar hablando del accidente cerebrovascular, entonces pueden terminar provocando estas enfermedades tan limitantes. Ese es el miedo de la gente, caer en cuidados intensivos. Y en entubarse y en que lo entuben, ¿verdad que sí? Sobre todo porque una persona que ya tiene una incapacidad, imagínate que tú no puedas respirar, lo que te toca es que hay que darte asistencia ventilatoria. Y eso pues evidentemente que es una de las complicaciones más temida en el caso del COVID. El COVID complicado tiene esa connotación que el paciente, el pulmón se llena la neumonía es tan grave, el espacio del pulmón que está ocupado normalmente por aire, es ocupado por procesos
infeccioso que produce una neumonía tan grande que ya los pulmones tienen la incapacidad de poder aportar el oxígeno. Pero Amaury, el tubo ese puede perforar algo cuando se está introduciendo algún músculo, algo que está alrededor. Y en segundo lugar, cuando ya está el tubo dentro de nuestro cuerpo, ¿qué se supone está ventilando? ¿A qué órgano es que ventila? ¿Qué es lo que necesitamos? A todo el cuerpo. En el pulmón se va a dar la respiración externa. Okay. Existen dos tipos de respiraciones. Existe la respiración interna, que se va a dar a nivel de la célula, dentro del riñón, dentro del músculo, dentro del propio corazón, dentro o sea, en el tejido donde está la célula. Esa es la respiración interna. Okay. Entonces, existe la respiración externa que se da a nivel del pulmón, donde el aire que viene, vamos a ver si la gente se ambienta, la gente tiene de alguna manera una posibilidad de ilustrarse de esta manera. El oxígeno está en el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y usted cuando hace así, se para en la villa, por ejemplo, en tu villa, que veo una foto en tu perfil donde tú apareces ahí en tu villa y tú haces así, una gran bocanada de aire. Tú tomas oxígeno del medio ambiente, ¿verdad? Y ese oxígeno pasa desde la nariz, ¿verdad? Pasa a la faringe, que está detrás de la nariz, detrás de la boca. Okay. Y de ahí va a pasar hacia la laringe, que es donde están las cuerdas vocales. Y de ahí pasa, eso es un tubo, ¿no? Pasa a la tráquea. Y de la tráquea se va a dividir en dos. Una derecha que va para el pulmón derecho y otra que va para el pulmón izquierdo. ¿Estamos claros? Entonces, esos son los bronquios, ¿verdad? Entonces, los bronquios, a medida que vamos alejándonos, la laringe es grande, la tráquea es grande, pero los bronquios ya se van haciendo más pequeños. Y esos bronquios entonces van como si fuese un árbol, que el tronco del árbol es grande, la tráquea es grande, pero entonces esa tráquea se divide en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, y esos bronquios a su vez se van dividiendo en estructuras más pequeñas, huecas, por donde va a pasar el oxígeno, el mismo oxígeno que tú entraste por aquí por la nariz y que pasó a la laringe, y de la laringe a la tráquea va a pasar entonces finalmente y va a llegar hasta el pulmón. Y en el pulmón hay una pequeña estructura muy pequeñita que se llama el alveolo. El alveolo entonces es la estructura que desde el punto de vista, digamos, anatómico y funcional, es lo que permite que ese oxígeno que tú en tu villa hiciste esa gran respiración en la montaña, al ver todas esas propiedades que tú posees, y haces así, introduces Altamira, ese oxígeno y lo pasas hasta el alveolo. Entonces el alveolo, ahí se va a dar que hay una arteria que viene hasta el alveolo y hay una vena que pasa del alveolo, ¿verdad? Que nace en el alveolo, y va a recibir de la arteria la sangre con CO2. Wow. La sangre que ya la célula ha utilizado ese gas y se ha producido ese gas, y entonces sácame esa basura a través entonces de la arteria pulmonar, pasa al alveolo, y entonces del alveolo se devuelve a los bronquios, a los bronquiolos, a los bronquios, a la tráquea, a la laringe, y sale entonces al exterior. Mientras que el oxígeno entra por la nariz, ¿verdad? El oxígeno, el CO2 sale, ¿verdad? Uno entra y otro sale. Entonces, ¿qué ocurre? Que el oxígeno pasa del alveolo, pasa a la vena pulmonar, y entonces ese
Oye, ese oxígeno, no, Dios es maravilloso. El Señor es extraordinaria. Oye, continúa, que el Señor ha hecho una obra maravillosa. O sea, la creación es una obra fantástica. Cientos de millones de años entonces, pasaron para que se diera eso. ¿Qué ocurre? Que ese oxígeno que pasa del alveolo a la vena pulmonar, va entonces al corazón, llega al corazón, al ventrículo izquierdo, y de ese ventrículo izquierdo, esa aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y entonces el corazón, que es una bomba que está contrayéndose tirando constantemente, ahí. Apretando y flojando, cuando aprieta, saca sangre, cuando se dilata, recibe sangre, entonces bombea esa sangre a todo el cuerpo. Wow. Pero la sangre que va por la arteria aorta, entonces sangre oxigenada, y entonces va a llevar ese oxígeno que utiliza a la sangre. La sangre tiene un elemento que se llama la hemoglobina. Y la hemoglobina entonces tiene la capacidad de montarse en sus espaldas a ese gas que es el oxígeno para que se dé la nutrición a nivel celular. Entonces, ese es un proceso. Pero Mauri, ese bombeo del corazón, irradiando todo lo que tiene que ver nuestro cuerpo y el oxígeno, irrigando. Y todo lo que tiene, todo lo que recibimos a través del aire. ¿Qué pasa entre un joven y una persona de mi edad? En ese sentido de esa distribución permanente. Porque se dice... Tú estás deteriorado, el caso tuyo ya que está deteriorado. Porque se dice que es más drástico un ataque al corazón en un joven que en una persona de mayor edad. Sí, fíjate qué es lo que sucede. Te metí para donde Lidia. No, esto es medicina. Esto es medicina y lo que nosotros somos es médico. Me gustó. Esto, de hecho, cualquier persona que nos esté escuchando dice, pero ese no es el neurocirujano. No, lo que pasa es que nosotros somos médicos. De forma base. Y más maestro universitario de la primera universidad del mundo. Del nuevo mundo. Es así. ¿Te gustó esa? No, es así. No sé, tú parece que estás cambiando. Pues tú tenías unos bemoles contra esa universidad, que me extraña que estás echando esos piropos. Mira, es tiempo de irnos a una pausa, dice el señor director, pero cuando regresemos entonces vamos a responder a esas preguntas. Eladio Hernández. Excelente. Regresamos al recetario y en esta mañana hemos estado conversando con el neurocirujano, que lo hemos metido en medicina interna y nos está dando las explicaciones de todo lo que tiene que ver con ese mundo, con la intubación, con cuidados intensivos. Y yo le hice la pregunta por qué hay una diferencia, obviamente. ¿Cómo reacciona el joven? ¿Cómo reacciona el viejo? Mira, es muy interesante esa pregunta que tú haces, Eladio, y es que, fíjate, los jóvenes, nuestro cuerpo no está diseñado, no está preparado, no está... sí, yo soy un hombre joven, tengo 45 años, un hombre joven. Cuando yo tenía 18, yo veía una gente de 40 años y decía, pero son viejos. Pero ahora cuando alguien de 50 años se nos va de este mundo, digo, pero si eres un muchacho, mira cómo cambian las cosas. La percepción ya los intereses no son los mismos que cuando teníamos 18 años. A través de 809-682-9850, la gente se conecta con nosotros localmente y línea internacional 833-380-0062. Mira, existen unos cambios que se van dando en el cuerpo, se van dando en el ser humano, y esos cambios se notan en el cerebro, en los vasos sanguíneos, a nivel de nuestros huesos, en fin. Nuestras neuronas. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque, por ejemplo, cardíaco, las arterias, ¿verdad? De los más envejecientes ya tienen una especie de adaptación. Es cierto que esas arterias están rígidas,
Es cierto que ya ese músculo cardíaco ha perdido. Yo estoy acostumbrado a que se vaya la luz. Exactamente. Sin embargo, perfecto, Eladio. Sin embargo, en el caso del joven, de hecho, muchos de esos corazones de los humanos de 50, 60 años ya han tenido procesos isquémicos, ya le ha dado pequeños infartos. O sea, ya ese músculo cardíaco tiene una especie de adaptación. A nivel cerebral ocurre lo propio. A nivel cerebral, o sea, las enfermedades vasculares, por ejemplo, a nivel cerebral, de forma silente, se van provocando pequeños infartos, que nosotros le decimos a eso, infartos en laguna, infartos lacunares. Y como se dan en territorios muy pequeñitos, pues no nos damos cuenta. De tal manera que cuando una persona joven sufre una injuria, un ataque de esto, tiene menos capacidad de adaptación su cuerpo. Y entonces ocurre una catástrofe normalmente peor que como ocurriría en una persona de mayor edad. Entonces, ese es un fenómeno que se da, y se da, por ejemplo, en la enfermedad vascular cerebral, se da en la enfermedad cardíaca, se da en la enfermedad pulmonar, porque existe una etapa de preparación, de adaptación, que hace que el proceso que se presenta de manera repentina, súbita, sea más tolerable en el caso del mayor, del adulto mayor, que en el caso del joven. Sí, díganos. Hay una llamada. Sí, buenas. Sí, buenos días, doctor Guerrero. Doctor Amaury García, licenciado Eladio Hernández. Sí, quiero hacer una pregunta al doctor. Me gustaría hablar con el doctor Heredia, porque le quiero hacer otra pregunta aparte. Llame entonces lunes y martes. No, pues está bien entonces. Bien. Quiero hacer una pregunta. ¿A qué se debe la taquicardia? Bueno, la taquicardia, y Olga, que nos hacía una pregunta fuera del aire con relación al tema respiratorio, que es el que estamos observando. Hay varias causas. Una de las causas más frecuentes es la anemia. ¿Anemia? La anemia. ¿Por qué? Taquicardia y anemia. Sí. Y una de las causas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso ya del paciente que usted lo ve que anda caminando por ahí y le toma la frecuencia cardíaca, y ese paciente tiene la frecuencia elevada, normalmente usted debe tener alrededor de 80 latidos. Su corazón debe latir alrededor de 80, ¿verdad?, veces en un minuto. 80, 90, entre 80 y 100 sería una frecuencia cardíaca regular. Entonces, una persona que anda caminando por ahí y usted le toma la frecuencia cardíaca y usted lo encuentra que está en 105, en 110, normalmente esa persona hay que descartar cómo están sus niveles hemáticos, hay que ver cómo está esa hemoglobina. Ahora, una persona que ha tenido un accidente, ¿verdad?, ha tenido un trauma, un golpe en el pecho, un golpe en la barriga, una herida, ha perdido sangre, ese corazón empieza a latir rápido y es uno de los signos de hipovolemia. Es uno de los signos de que se está perdiendo sangre por ahí. Entonces, la frecuencia cardíaca, la palidez en los casos de un trauma, de un accidente, de una herida, de una persona que le dieron un machetazo, que le dieron un tiro, que le dieron un balazo. O sea, esa persona está perdiendo sangre y muchas veces entonces la manera de el cuerpo reaccionar a la pérdida de sangre es que la frecuencia cardíaca pues aumenta. Se acelera. ¿Okay? Entonces, y entonces si le había una pregunta con relación al tema, Olga, y era, tú nos hacías una pregunta fuera del aire con relación al tema de el trastorno ventilatorio. Sí, buenos días a toda la audiencia.
Por lo general, cuando una persona tiene un síntoma de algo que no ha experimentado antes, no tiende a reconocerlo de inmediato. Y eso es correcto. Tengo entendido de que muchos de las personas que se ven afectadas de COVID comienzan a presentar dificultad respiratoria. Así es. ¿Cómo uno puede identificar que está en un punto de dificultad respiratoria? Porque hay gente que se sofoca, se siente a veces sin aliento, pero ¿cuál es la diferencia? Dicen, exacto? hace calor, mucho calor. Mira, esa pregunta que tú haces es una pregunta bastante al lugar, bastante interesante, muy inteligente, muy atinada. Mira, al igual que el corazón, que en un minuto va a producir unos 80 latidos en un minuto, nuestros pulmones habrá una necesidad de producir unas respiraciones, una frecuencia respiratoria igualmente en aproximadamente en un minuto, y esa frecuencia respiratoria será aproximadamente de unos 18 respiraciones en un minuto, 18 a 20. De hecho, algunos hablan en un rango un poco más relajado, entre 16 respiraciones por minuto a 20, pero el consenso habla de 18 respiraciones por minuto. Ahora bien, el paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿qué va a hacer? Que va a aumentar la cantidad de respiraciones. En lugar de 18 o de 20, esa persona va a estar taquipneica. En el caso del corazón hablamos de taquicardia, ¿verdad? Okay. En el caso del aumento de la respiración, hablamos de taquipnea, y esa persona 24, 26, 25. Otro dato importante, eso es en un minuto. Otro dato importante, que la persona siente sed de aire, le falta la respiración, le cuesta la respiración, y si eso se deja evolucionar, entonces el paciente va a terminar utilizando músculos accesorios a la respiración, como son los músculos intercostales, como son los músculos pectorales, y va entonces tratando de buscar aire, va a hacer una mecánica ventilatoria. Exacto. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria, Olga, aumenta de igual manera la mecánica ventilatoria aumenta. Y un dato importante es que en cada hogar dominicano debe existir en este momento la posibilidad de disponer de un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso es un instrumento, es barato. Lo venden en la farmacia y sumamente barato. Bueno, en las farmacias de aquí están bastante caros, pero usted lo consigue en internet por 8 o 10 dólares. Aquí te lo venden en 3.500 pesos. Uno desgraciado. Sí. Bueno, eso lo dijo usted. Desgraciado es que no tienen gracia. No tienen gracia. Entonces, ese instrumento te va a medir la saturación de oxígeno, y la saturación de oxígeno debe estar en 100%, 95% hacia arriba. Es lo que todo ser humano debe tener. Eso es el porcentaje de oxígeno a nivel de el tejido. Y ese simple aparato, en una familia donde hay un paciente con COVID, usted debe tener un oxímetro de pulso y debe empezar a hacer ejercicios ventilatorios. Y hay un instrumento muy fácil que se llama inspirómetro, que cuesta 300 pesos. En las farmacias, en los centros que se dedican a vender accesorios. ¿Cómo están las jumbo? Dos jumbo. Entonces, con 2 jumbo usted resuelve eso. Y es muy importante el hacer ejercicios ventilatorios, pero ese dispositivo nos mide a nosotros la saturación de oxígeno. ¿Cómo estamos ventilando? Si esa saturación se mantiene por debajo de 95%, es una señal de que las cosas van a peor. El recetario del doctor.